Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elio Hernández, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en la carrera Ingeniería Eléctrica. Y en el siguiente video vamos a estar hablando de lo que es la ética, la deontología, sus normas generales, particulares, lo que son los colegios profesionales, lo que es la colegiación. Este tema está motivado para la materia de ética y deontología profesional con la profesora Patricia Márquez, que espero sea de su agrado. Ok, entonces vamos a comenzar a definir lo que es ética. Y la ética, según Fernando Sabater, en su libro Ética para Amador, un buen libro por cierto, la define como que no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Si merece la pena interesarse por la ética, es porque nos gusta la buena vida. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglársela en los peligros de la naturaleza, perdería la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande, una desgracia grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta realmente es lo humano de su vida. Y eso, francamente, no tiene ninguna gracia. La ética es un arte. Es el arte de elegir lo que nos conviene y vivir lo mejor posible. En esta definición yo difiero un poco con el autor porque no solamente la ética debería ser la relación entre humano a humano, sino también la relación del humano con su medio ambiente, porque en esa relación también debería existir una ética, la relación entre el hombre y su medio ambiente, porque sucede mucho que estamos maltratando nuestro medio ambiente, pero es una definición del autor y se la respetamos. Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego antiguo ethos, cuyo significado es relativo a costumbres. Es utilizado para referirse al estudio de los actos humanos con el fin de alcanzar el bien. Bueno, aquí vemos lo que es la derivación de la palabra ética, proviene del griego y se relaciona con lo que es costumbre, con lo que es el acto humano. Ok, continuamos en este mismo orden de ideas y vamos a definir lo que es la deontología. La deontología, según la Real Academia Española, se define como la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen a una actividad profesional. Es decir, es un tratado de la ética aplicada, que investiga la rectitud moral de la conducta humana en el campo de la profesión u oficio de la persona. La deontología es una ciencia normativa que establece leyes para que el hombre sepa elegir el bien y actuar con rectitud dentro de su ocupación. Es la ciencia de lo que debe hacer el hombre para vivir como debe vivir en el desempeño de su profesión u oficio. Etimológicamente, la palabra deontología se deriva del griego rodeos, lo que es conveniente, y aogia, conocimiento, que es como si dijéramos el conocimiento de lo que es justo y conveniente. Esta definición tomada del libro Deontología o Ciencia de la Moral, de Jeremy Bentham. Entonces, la deontología es una ciencia, ¿verdad? Y como ciencia establece principios que regulan el comportamiento del profesional en ejercicio, es decir, guían al profesional en su cotidiano comportamiento para establecer una línea de procedimiento ético en beneficio de personal y colectivo. A diferencia de lo que es la ética, que la ética se inclina más hacia el concepto humano, hacia la conciencia humana, el actuar humano, no interfiriendo en el actuar humano, sino estudiando el porqué del actuar humano y estableciendo algunas normas para decidir o definir lo que es bueno o lo que es malo. La deontología se orienta más hacia una profesión,
Hablemos un poco ahora de lo que son las reglas éticas generales y particulares. Como dije anteriormente, la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbres, forma o manera, y que se refiere a las formas de la conducta del actuar humano. La manera correcta o no del acto humano está relacionada a valores, que son conceptos que tienden a ser ideales, que parten de lo que es valioso para cada uno y para todos. Claro que a partir de esos valores y de esa ética consecuente, se construyen reglas, normas y leyes que regulan el vivir relacional. Es una ciencia relacional. Todo encuentro humano requiere de una ética. Hay normativas éticas generales y hay otras particulares. Reglas de un encuentro vincular determinado, una manera propia y diferente a las demás, con las cuales puede compartir similitudes. Por ejemplo, un matrimonio tiene reglamentaciones éticas que ha ido construyendo a lo largo de su relación, interactuando y consensuando formas de convivencia que ambos han elegido, ambas partes del matrimonio, y estas pueden ser diferentes a las de otro matrimonio. Por otro lado, ese matrimonio está inmerso como forma de unión legal, reglamentada en leyes que definen una manera y una ética general para los matrimonios, y estas normas éticas son iguales para todos los matrimonios. La justicia se fundamenta en normas generales, universalmente aceptadas y establecidas por la concurrencia de los sentimientos de todos los seres humanos. Dichas normas están, en última instancia, fundadas en la experiencia de lo que, en casos particulares, aprueban o reprueban nuestras facultades morales o nuestro sentido del mérito o de la conveniencia. Originariamente no aprobamos o condenamos los actos en particular, sino porque al examinarlos estarán de acuerdo o no con alguna regla general. Las reglas generales se forman a través de la experiencia y se expresan en el juicio moral socialmente compartido sobre lo aceptable o reprobable de determinado tipo de actos o comportamientos. Quiere decir que la valoración ética requiere de un doble conocimiento. Por un lado, conocer la naturaleza humana como pauta de conducta. Se trata de un conocimiento universal, expresado en leyes del tipo: el homicidio es malo o es un deber la lealtad con nuestros amigos. Por otro lado, hay que aplicar la ley general al caso particular. Se trata de saber, por ejemplo, si puedo balacear a alguien que intenta violar a mi madre en determinado momento. Hace falta saber si aquí y ahora, en estas circunstancias concretas, en este momento preciso, el homicidio es algo bueno o es algo malo. Entonces, si la norma general no nos dice todo sobre la valoración ética en cada caso particular, ¿qué podemos hacer para acertar en las decisiones particulares aquí y ahora? Solo quien posee la virtud de la prudencia logrará aplicar atinadamente la norma general a los casos particulares. Por lo tanto, debemos adquirir esta virtud, la prudencia, que conduce al acierto de la valoración moral. Por ejemplo, ninguna norma moral dice que la sobriedad consiste en no beber más de 2 cervezas. Lo que sí nos dice, o lo que sí estamos de acuerdo, es que la sobriedad es un deber que tenemos para adecuarnos a la naturaleza humana y no sucumbir ante la embriaguez o la irracionalidad. El prudente aplica la norma de la sobriedad a cada caso en concreto. Digamos que si recuerdo que después de cierto número de tragos comencé a comportarme muy efusivo, ya me estoy comportando de una manera inadecuada, tengo ya un precedente que me ayuda a juzgar en este preciso momento
y a no beber más en el momento oportuno. Esto es algo de lo que es la regla general aplicada a los casos particulares y nos dice que solamente siendo prudentes podremos atinar acertadamente en la toma de decisiones para poder aplicar una regla general en los casos particulares. Pero ahora, ¿qué es la prudencia? La prudencia no es más que la capacidad de pensar sobre ciertas conductas o acontecimientos, sobre las posibles consecuencias que estas actitudes puedan traer. Y la forma de actuar debemos modificar o cambiar nuestra conducta para no producir perjuicios innecesarios, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Así que de ahora en adelante tendremos más prudencia a la hora de tomar cualquier decisión. Naturaleza de las normas éticas. La ética es una disciplina práctica cuyo objetivo es facilitar los comportamientos según la naturaleza humana. Entonces, lo primero que debemos conocer para saber cómo debemos actuar acertadamente es eso, la naturaleza humana. Una manera generalizada y muy equivocada de entender la ética es creer que comportarse éticamente es seguir o cumplir o obedecer una serie de normas o, o leyes establecidas desde fuera. Normas que la sociedad o la autoridad han impuesto o han establecido como la más conveniente según su punto de vista. Se concibe la ética como un manual de buenos modales. Así como es de mala educación tomar la cucharilla con la mano izquierda, es de mala educación criticar a los amigos. Y es que el error está en equiparar las convenciones sociales con las normas éticas. Y es que el fundamento de la ética no procede de la autoridad, ni de los valores socialmente aceptados, ni de las preferencias personales de algunos individuos. Es la naturaleza humana la pauta de comportamiento, la pauta de conducta. Contemplándola, conociéndola, es como se entiende el modo en que debemos actuar o comportarnos. No se trata de un estudio biológico ni estadístico de la naturaleza, sino de un conocimiento del orden y tendencias naturales. De que haya muchos homicidios no quiere decir que el asesinato sea bueno por naturaleza, pero ahora de que el hombre sea racional y tenga la capacidad de dominar sus instintos, sí quiere decir que está en la obligación o está en el deber de no dejarse dominar por la violencia. Del conocimiento de la individualidad y del valor infinito de cada ser humano, se establece que es inmoral esclavizarlo y tratarlo como a una cosa. Tanto el legislador como los individuos debemos mirar hacia la naturaleza humana, hacia su orden y estructura, hacia sus finalidades y funciones naturales, para poder acertar en la valoración ética. Además de esto, las circunstancias y las intenciones subjetivas no hacen que una acción sea éticamente correcta. Si la naturaleza del lenguaje es comunicativa, la mentira siempre será antinatural. Y es que mentir destruye la naturaleza misma del lenguaje, pues el lenguaje es naturalmente un vehículo de comunicación humana. Y es que es así, las normas éticas se han establecido según lo que es la naturaleza humana y no según normas o caprichos de una persona o de alguien. Han sido estudios que han ido avanzando a lo largo del tiempo y han llegado a la conclusión de toda esta serie de normas éticas que conocemos. Se sabe que el homicidio es malo porque el orden natural del ser humano no es la violencia, sino el hombre es un ser social que necesita compartir alrededor con otros seres humanos. Ahora vamos a ver lo que es solvencia deontológica.
Y para poder entender este término, vamos a definir primero lo que es solvencia. Y solvencia, este término, está ampliamente relacionado con la contabilidad y en general con las finanzas. Su significado se refiere a la capacidad que una persona, físico o moral, tiene en comparación con sus obligaciones financieras. Es decir, si la persona no puede cubrir con sus necesidades, entonces no tendrá solvencia, no estará solvente. Pero si por el contrario puede cubrir todas sus necesidades, entonces estará solvente. Y este término se ha extendido hacia tres terrenos distintos: en lo económico, en lo técnico y en lo moral. En lo económico, cuando hablamos de solvencia económica, es el concepto más tradicional que se conoce y no tiene mayor dificultad su explicación. Es la forma en que se busca acreditar que una persona o empresa es capaz de realizar una obra, un servicio, un trabajo, etc. En lo técnico, la solvencia técnica se refiere al expediente laboral o de una persona o empresa. Implica que una persona demuestre que es capaz de llevar a cabo lo necesario en términos de personal, experiencia y de materiales para poder cumplir una tarea o contrato adecuadamente. Eso es lo que es la solvencia en lo económico y la solvencia en lo técnico. Conociendo estos dos términos, vamos a ver lo que es la solvencia moral o la solvencia deontológica, que no es más lo que tiene que ver con la confianza. En pocas palabras, se trata de las cualidades que una persona tiene, que una persona o empresa tiene y que la hacen digna de confianza. En esa línea, cuando se habla de que una organización o una persona tiene solvencia moral, es decir, que es capaz de cumplir con un servicio, con una obligación de forma responsable. Y esto es algo que ha demostrado con anterioridad, que ha venido haciéndolo anteriormente, ha venido demostrándolo anteriormente, que ha sido responsable al momento de realizar cualquier obra, cualquier servicio. La exigencia ética, moral o deontológica es todo el entramado institucional de la profesión. La eficacia del control disciplinario de la observancia de nuestras normas éticas. Y hay quienes dicen que la confianza es el crédito de lo moral, pues se otorga solamente a quienes pueden corresponder esa confianza. En términos generales, la solvencia deontológica, la solvencia ética, la solvencia moral, eso es la confianza que podemos nosotros dar al momento de realizar una obra, un servicio de una manera responsable. Y es algo que debemos hacer de forma natural, ser responsable al momento de adquirir un compromiso. Ahora vamos a hablar de los colegios profesionales. Toda profesional está y debe estar sometido a controles sociales más o menos rigurosos que permitan exigirles responsabilidades de muy diversa índole con respecto a sus actos. De ahí la necesidad de establecer una serie de principios éticos. Independientemente de la conciencia que debería ser quien rigiera el comportamiento en el cumplimiento de los códigos morales, existe la figura de los colegios profesionales para mantener, promover y defender la deontología. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, amparados por la ley y reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus funciones. Y son funciones esenciales de las corporaciones colegiales. Número 1, la ordenación del ejercicio de las profesiones. La representación institucional exclusiva de las profesiones cuando estén sujetas a colegiación obligatoria. La defensa de los intereses profesionales de los colegiados, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados y la elaboración de los códigos deontológicos. Y un código deontológico es un documento
que incluye un conjunto más o menos amplio de normas y valores apoyados en la deontología que se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan. Los códigos deontológicos cumplen una triple función: fijar una serie de criterios de carácter científico funcional para el ejercicio de la profesión, refundir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión y la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a los colegiados que incumplan los dictados de los códigos deontológicos. Esto es a grandes rasgos lo que son los colegios profesionales y sus funciones, entre las que destacan eso, la creación de los códigos deontológicos, la regulación de la profesión y la protección tanto de los profesionales como de los usuarios o clientes de estos profesionales. Y los colegios profesionales son eso, son corporaciones de derecho público y como tal ejerce una función público-privada. En este sentido se sitúan en medio de lo que son la administración pública, los colegiados y los clientes, usuarios o pacientes. Están ahí en medio de esos dos personajes. No son ni sindicatos, no son ni asociaciones empresariales, no son agremiados, son esos, son corporaciones de derecho público con fines específicos para el desarrollo de la comunidad social o de la comunidad en general. Si existen profesionales y también existen colegios profesionales, debe haber una unión entre estos dos. Y esto es lo que se conoce como colegiación, que no es más que la unión de profesionales a un determinado colegio profesional. En cuanto a que la colegiación sea obligatoria o no obligatoria, existen tres posiciones. La primera posición está en que la colegiación debe ser obligatoria. La segunda posición es en la que el Estado, por normatividad, define qué es la colegiación, si es obligatoria o no obligatoria, la define el Estado. Y la tercera posición está en los países donde existe una laguna legislativa por cuanto sus estatutos no prevén la colegiación. Y en este mismo orden de ideas, lo que es la colegiación obligatoria o no, Villoro Toranzo Miguel opina lo siguiente: una norma moral, cuando adquiere el carácter de jurídica, cuando es establecida obligatoria por los órganos estatales y por lo tanto se anexa al sistema coactivo del Estado. Esto es lo que sucede cuando la colegiación es obligatoria. Cuando la colegiación es voluntaria o libre, el sistema es diferente. Y como vimos anteriormente, los códigos deontológicos son aprobados o son creados por los colegios profesionales para mantener un determinado nivel moral en las profesiones. Quiere decir que al no ser que el profesional tenga una objeción moral, tiene la obligatoriedad moral de acatar las normas deontológicas de su profesión. Cuando no existe colegiación obligatoria, no se puede decir o se puede decir que existe más obligatoriedad que la moral. Y estoy de acuerdo con este autor porque como futuros profesionales debemos acatarnos, debemos ajustarnos a los códigos deontológicos de nuestra profesión. Sea obligatoria o no sea obligatoria, moralmente tenemos esta responsabilidad de regirnos por el código deontológico de nuestra profesión. Muy bien, llegamos al final de este video y lo quise culminar así en este ambiente al aire libre porque después de haber estudiado, después de haber investigado todo este asunto de lo que es la ética, la deontología y las normas éticas, pienso que este tema, la ética, es libertad. La ética es libertad, es actuar libremente, pero con una libertad consciente de que cada una de las decisiones y acciones que nosotros tengamos van a tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo de los resultados. Y para poder acertar en esa valoración ética, tenemos que tener en cuenta es que debemos ser prudentes.
Y la prudencia no es más que pensar antes de actuar, pensar en las posibles consecuencias de nuestros actos, tomando en cuenta de que tendrán repercusiones perjudiciales o no en nuestra contra, en contra nuestra o en contra de las personas que están a nuestro alrededor. Y no quisiera despedirme sin antes dejarles una cita bíblica que se encuentra en Filipenses 4:8 y dice de la siguiente manera: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es correcto, noble, verdadero, puro, admirable y hermoso. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengamos nuestra mente ocupada en esto. Y es así, mantener nuestra mente ocupada en obtener valores y virtudes para poder comportarnos de la mejor manera correcta alrededor de y desempeñarnos correctamente en nuestras actividades. Nos vemos en la próxima.